Trabajadores del ENACOM, y todos los días estamos dando cuenta de la situación de trabajadores del Estado que están siendo despedidos y despedidas, y también en medio de mucha incertidumbre, de mucha confusión. Ayer la medida de fuerza de ATE fue ingresar a los lugares de trabajo con las personas que estaban despedidas, pero hay algunas que no tienen ninguna notificación. Está en línea para charlar un ratito con nosotros y con nosotras Roxana Rivas, que es abogada de ATE Misiones, integra el equipo nacional el equipo jurídico de ATE a nivel nacional, que son quienes están también discutiendo desde ese lugar qué se hace. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel y Alicia te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Cómo están siguiendo ustedes desde el área jurídica de ATE toda esta situación? ¿Qué le están diciendo a los y las afiliadas que están preguntando ante este escenario? Bueno, la situación la verdad es que es bastante terrible. Es, como bien decías, lo que prima un poco es la incertidumbre en los casos en que todavía no se comunicaron cese de contrato o despidos, que en realidad serían lo mismo básicamente. Y bueno, así es que se va trabajando de acuerdo a lo que va sucediendo en el momento, porque bueno, la característica también que ha tenido este gobierno nuevo es un poco esta vertiginosidad en las cosas, entonces todo el tiempo hay cosas nuevas, en particular respecto a los trabajadores de los organismos nacionales. Tenemos variedad en cuanto a la legislación aplicable, a la modalidad contractual, etcétera, que hacen también que las situaciones de cada uno sean distintos. Uh-huh. En algunos casos están en el llamado artículo 9, bajo la modalidad contractual del artículo 9 de la ley marco. En otros casos son prestadores de servicios, monotributistas, contratados a plazo, etcétera. En algunos organismos tienen convenio colectivo de trabajo, en otros se le aplica la ley de contrato. O sea, es una variedad bastante uh-huh. grande de circunstancias, pero bueno, en lo posible vamos abordando en la medida que van apareciendo los pedidos de los afiliados por un lado, y también las intervenciones que van tomando el sindicato a través de algunas acciones más gremiales que jurídicas. Uh-huh. Así que bueno, en este momento estamos todo el tiempo atentos y empezando un poco a repeler esta embestida contra el trabajador, con el trabajador del uh-huh. Estado Nacional en particular, y tratando de apaciguar un poco lo que va pasando, ¿no? Uh-huh. Roxana, me da la impresión de que, bueno, nosotros tenemos más años que vos, pero esto es absolutamente inédito en muchas cosas. Yo no sé si hay demasiado antecedente en el derecho de una aplicación desde el Estado de una política tan arrasadora para con el trabajador, que además ya estaba muy informalizado, muy precarizado desde hacía varias décadas, además. Esto viene desde Menem. Sí. Nosotros los trabajadores que venimos acompañando, por ejemplo, para darte como caso testigo los de agricultura familiar, hay trabajadores que tienen más de 30 años trabajando, realizando las mismas funciones, porque también el Estado Nacional tiene esa particularidad, van cambiando de organismo, va cambiando de ministerio, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Lo que hay un poco profundizado, porque tampoco es nuevo, esto ya lo vivimos durante el primer gobierno de este tipo, que fue de esta naturaleza, que fue con Macri, también un despido masivo, porque lo que se veía venir y que ahora se consolida es un vaciamiento de estos espacios de trabajo, vaciamiento de políticas públicas que necesitaban de recursos humanos y que necesitan de recursos humanos para poder llevarse a la práctica, ¿no? Mucho tiempo y muchos de los programas que estos trabajadores, llámese de agricultura familiar, de ENIA, de lo que era el Ministerio de las Mujeres, etcétera, trabajan además con fondos que son internacionales y que se ponen a disposición del país para cubrir determinadas necesidades que tienen que ver con los indicadores emergentes: pobreza, violencia, desarrollo de soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? En este momento lo que hay es una decisión de vaciar esos espacios y de retirarse el Estado.
Variables, por ejemplo, que me parece que son muy importantes, es que en estos casos lo que hay es un fuerte discurso previo público en el cual se desacredita y se estigmatiza el trabajo del empleado público. Y en el caso de agricultura familiar, que ayer se publicaron 2 decretos que específicamente atañen a estos trabajadores, el primero determina una intervención de la Secretaría, con designándose a un interventor con tareas de auditoría, investigación, evaluación de los trabajadores, etcétera, que después seguramente será lo que dé marco, intente dar marco, sustento para terminar cerrando la Secretaría o sacándose a los trabajadores de encima, como lo dicen, ¿no? Y lo que tiene de interesante esto es que en otros organismos también aparece la figura del interventor y después empiezan los despidos, pero lo que nunca aparece son los informes de esas auditorías. Claro. De hecho, ningún trabajador es auditado ni es evaluado. Entonces es como decir, tiramos este humo para hacer creer a la sociedad, porque trabajan mucho sobre el sentido común, de que estamos investigando y descubrimos grandes fraudes, grandes estafas, grandes cosas de esas, y todos ñoquis, que es también lo que subyace, y los despedimos por ese motivo. Cuando en realidad las auditorías no aparecen. O sea, no, es más, estos lugares, si hoy se auditan, estos trabajadores están haciendo lo que venían haciendo en forma habitual, pero sin que existan autoridades nacionales, lo que serían jefaturas o jerárquicos, que estén dando instrucciones precisas de lo que tienen que hacer o no. Y están vaciando además de insumos y de recursos. Entonces, obviamente, de acá hasta junio, 30 de junio que se fija esta intervención, la pregunta es qué van a auditar si no les están dando absolutamente nada para hacer ni con qué hacer lo que ya venían haciendo. Ahora, Rosana, así que como vos, que están en una encerrona terrible. Claro, vos decías, operar sobre el sentido común. Es decir, aquí nos pasa lo mismo que hablamos recién con un economista. No alcanza el criterio economista para analizar esta cosa, y acá creo que tampoco alcanza el derecho, que analizar la cosa desde el punto de vista más ampliamente político. Se instala un sentido común, colaboran en estos grandes medios, colaboran las redes y el uso que se hace sistemático de esas redes para estigmatizar, en fin, para mentir sobre todo y luego nunca aclarar nada. Volviendo al derecho, esto a un abogado, a un profesional del derecho, cuesta mucho con solo esa herramienta revertirlo, digamos, o darle pelea en el territorio de la justicia o jurídico. Mira, capaz que en el territorio de la justicia es un poco más simple, porque nosotros decimos, bueno, si ellos están utilizando las auditorías, empezamos a pedir y a requerir esas auditorías, porque además todo acto administrativo que termine solucionando o resolviendo la situación de un trabajador o de cualquier particular, tiene que cumplir determinadas formalidades bajo pena de nulidad. Por ejemplo, si es la base de un despido por una evaluación negativa, el trabajador tiene que haber tenido el derecho a defenderse, que eso no pasa. Entonces, si me decís a mí, bueno, capaz que es más fácil defendernos jurídicamente de esto, si los despidos son individuales o son con estas causas, o si los contratos son simplemente por cese o por vencimiento, porque también es una figura de fraude laboral tenerlos en esa precariedad eterna cuando son trabajadores que deberían tener derecho a la estabilidad, que tienen derecho a la estabilidad. Ahora, lo del sentido común sí, me parece que ahora es un concepto que nosotros no podemos dejar de tomarlo desde el punto de vista jurídico, porque nuestra legislación en eso siempre de avanzada, y los convenios internacionales a los que suscribimos, como el convenio 190 de la OIT, que habla de violencia laboral, encuadra las situaciones que viven los trabajadores a partir de esta fuerte estigmatización y violencia que se ejerce sobre ellos. El constante no trabajador, el constante trabajador ñoqui, el que le roba a otro, el que es culpable de la pobreza del otro, y afecta no solamente el bien jurídico más importante y el bien ético, o la ética misma del trabajador, que es en definitiva, digamos, su pero además pasaron todos los límites, digamos. Pensábamos ayer
organismos nacionales militarizados para evitar que ingresen, y eso como y después todo un sinfín de formas y prácticas absolutamente violentas que uno va ahí con el convenio 190 de la OIT y pareciera que estamos hablando, no sé, estamos en otro planeta, de repente. Pero ahí también vemos el cómo ha aprendido el discurso del odio y el discurso estigmatizante sobre la sociedad que tolera estas prácticas, y también cómo, y esto lo hablamos con Ana Gorosito, y bueno, en una reunión que tuvimos con nuestro equipo, de la fragilidad de nuestras instituciones que toleran esto, porque cada uno de esos actos son absolutamente violentos, y no violentos en un sentido simbólico nada más, sino en un sentido jurídico, en el que además se comprometen responsabilidades del Estado en todas las esferas, frente a ese trabajador que es violentado, que es estigmatizado, que no va a conseguir una persona de 65, 64, 67 años, con 30, 40 años de trabajo en el organismo, con 20, no va a conseguir en este periodo de crisis un trabajo que lo supla al que venía haciendo, y que además sale del organismo sin ninguna indemnización. En el caso de los agricultura familiar, tienen hoy, porque están expectantes, en teoría comprendidos por la norma que salió, por el decreto que dice que se prorroga hasta el 30 de junio sus contratos, pero sin tener ninguna información clara, están expectantes. Algunos ni siquiera le depositaron el salario. Y no, todavía ni les depositan el salario del mes que ya deberían haberles pagado, y si mañana les cerraran las puertas de los lugares de trabajo, ellos no tendrían ni siquiera una indemnización o una liquidación final, que es un derecho mínimo que les alcanza cualquier trabajador. Así que la verdad es que es sumamente insólito lo que estamos viviendo. Pero, como te digo, jurídicamente las defensas están armadas, se está trabajando fuerte título laboral. Ahí se nos está cortando, Roxana, ¿nos escuchás? Se cayó por inconstitucionalidad, o sea, lo que también da cuenta que todavía hay una fuerte organización sindical. Ahí se nos está cortando. Haciendo, digamos, corriendo o haciendo los caminos que deben hacer. Pero vos hablás de agricultura familiar porque en la provincia capaz este es el sector o el organismo nacional con mayor cantidad de trabajadores con amenazas de despidos. ¿Es correcto decir amenazas? ¿No están despedidos hoy? Porque es una de las grandes preguntas. Después están trabajadores del programa ENIA, que también hay un colectivo de casi 40 trabajadores en la provincia. Se habla que son cerca de 350 trabajadores en Misiones. Sí, yo desde mi trabajo como abogada de ATE tengo contacto con los de agricultura familiar. Si bien sé que ATE está haciendo algunas gestiones gremiales con los otros despedidos, todavía no llegaron al departamento jurídico, digamos. Y de agricultura familiar son 80 y pico en total, pero están en esta situación. O sea, ellos no recibieron comunicaciones, algunos tuvieron dificultades para ingresar a los sistemas con los que suelen trabajar, pero todavía no estamos en condiciones de recomendar o de ponerlos en situación de despido, porque técnicamente están abarcados por la norma. O sea, hay una prórroga. Y bueno, así es que hay que apostar por la positiva, decimos, y ellos son trabajadores todavía del Estado, y bueno, eso es lo que también quieren, porque acá, particularmente esos sectores tienen un compromiso que va mucho más allá de lo simplemente laboral con el trabajo que hacen, y que además necesitan un poco expresarlo, porque insisto en esto, no es un dato menor. Nosotros tenemos gente que es grande en esos sectores, claro, y que está sufriendo fuertemente esta embestida de la violencia con la desacreditación de sus tareas, ¿no? Rosana, para cerrar, dos ideas, ¿no? Por un lado, creo que la descripción ya habla de la cosa, pero vuelve a asomar la palabra perversión o crueldad en la metodología, porque sí, hay gente que está esperando la prórroga del contrato, pero no sabe si le tocará a él o no. Digamos, hasta en eso hay un nivel de sadismo absolutamente único, jamás lo vi, digamos.
La pregunta concreta. Yo tampoco. Sí, es impresionante. La pregunta concreta es esta. Aparecen entonces, desde el punto de vista jurídico, recursos, pienso, amparos y esto. ¿Te parece que va a empezar a hacerse más masivo el uso de estos recursos o todavía hay que agotar otras instancias antes, más políticas, si se quiere? Mientras nosotros decimos hay como un límite de tolerancia, pero el límite lo pone, por ejemplo, el hecho de recibir los salarios o no. Porque en la medida que ellos no cobren el mes de marzo, que ya fue devengado, es una clara, digamos, señal de que no va a haber ningún tipo de continuidad. Entonces por ahí esas cuestiones que hacen un poco más a la emergencia justifican acciones que son como los amparos, etcétera, que son más rápidas. Hay otras vías e instancias administrativas, hay instancias de negociación, o por lo menos se intenta negociar gremialmente. Sin embargo, también otra característica que tiene, y esto no se puede desconocer, es que no hay interlocutores claro. en esta disputa. Otra perversidad, no hay en ningún digamos. sector. No hay con quién hablar. Exactamente. Es más, no hay ni siquiera en el sistema a quién le pregunto qué hago con tal cosa, no hay quien conteste, porque no hay gestión en el sector público nacional de ningún tipo. No toman decisiones. Que en este caso la no decisión también es un acto de violencia, porque los colocan en esta incertidumbre total. Entonces, bueno, los plazos los vamos tomando un poco en la medida de la tolerancia de los trabajadores. Yo calculo que la semana que viene ya se irán tomando otras acciones si no hay algún indicio más cierto de que se va a continuar. Insisto, acá tiene la gente de agricultura familiar tiene acceso todavía al lugar de trabajo y al sistema. Eso hace que uno, bueno, diga, siguen trabajando, pero hay otros organismos que no, que ya no les alquilan los lugares, que no tienen acceso a sus usuarios, etcétera, y que eso sí ameritan otro tipo de acciones, tanto judiciales como gremiales, que van a ir un poco acompañados, ¿no? Porque los judiciales también tienen sus tiempos, así es que la verdad es que es como que es difícil decir esto se va a solucionar en el corto plazo, porque no hay tanto que se ha venido machacando en el sentido común la idea de la previsibilidad y de la seguridad jurídica y demás como un factor al que tendríamos que apuntar. La verdad es que eso es lo que hoy este gobierno ha quebrantado de punta a punta, que es la previsibilidad y la seguridad jurídica. Nosotros no sabemos con qué reglas jurídicas juegan, atentaron contra todos los principios de estabilidad, de formalidad, de legalidad, todo lo que todo lo que se supone que un Estado republicano debería sostener. Esto se explica ¿por qué lo puede hacer Milei? Porque está vigente el DNU, porque, como decías vos y lo planteaba Ana Golosito, las instituciones evidentemente están tan frágiles que no han podido siquiera reaccionar. ¿Por qué puede avanzar tanto, violentando tantos derechos a la vez y es como que no pasa nada? El DNU sigue vigente en algunas cuestiones en las que se nota el avance. Por ejemplo, la ley de alquileres sigue vigente, otros no. Yo creo que el gran ausente acá, porque insisto, las asociaciones gremiales están haciendo la tarea que les corresponde dentro de sus posibilidades, en lo jurídico, en lo gremial. Hay como una reacción, si se quiere. El tema acá principal es que el ajuste más fuerte que está haciendo en este momento es contra los trabajadores del Estado Nacional. Esto, además, se puede hacer en el marco de la precariedad en la que estas relaciones laborales se vinieron desarrollando durante décadas y que ningún gobierno, lamentablemente, las regularizó. Y ahí se puede echar culpas compartidas porque no se logró, por lo que sea. Entonces, con esas debilidades se manejan. Y lo otro que nosotros vemos lamentablemente ausente absolutamente son a los representantes naturales políticos que no han hecho absolutamente ningún esfuerzo por salir siquiera a fijar una posición clara sobre esto, porque las violaciones es como realmente
evidentemente el miedo al escrache o a, no sé, debe ser demasiado fuerte, porque nadie sale a decir lo que es absolutamente, a ver que está el elefante en el medio de la sala, que tiene que ver con las irregularidades en los despidos, con la violencia simbólica simbólica y explícita de cada uno de los discursos, tanto del presidente como de sus funcionarios, cuando habla de los no trabajadores, cuando habla de los ñoquis, cuando sale a ventilar los sueldos de estos trabajadores o de lo que se gasta en sueldos, como si estos fueran pérdidas, como si el Estado Nacional no tuviera ningún rol que cumplir. Entonces, si el Estado Nacional no tiene ningún rol que cumplir, puede desaparecer. Sin embargo, no hace 3 años la sociedad y el sector político en general interpelaba fuertemente al Estado Nacional a cumplir obligaciones referidas a la salud pública en la pandemia. Pero hoy parece que ese Estado se transfiguró en otra cosa a la que no se le puede exigir nada más que recorte, y ahí el análisis a mí me excede, digamos, me excede totalmente, porque me sorprende la facilidad con la que lo acepta la sociedad, y ahí creo que el rol de los medios también es fundamental. Totalmente. Roxana, mil gracias. Gracias a ustedes por el interés. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Roxana, mi mamá a veces se confunde con las voces.